mis padres dijeron, es demasiado arriesgado cuando les pedí $70,000 para empezar mi empresa de tecnología, luego, pidieron un préstamo de $725,000 para el BMW de mi hermana y sus sueños fracasados. Ahora quieren que venda mi casa para salvarlos. Yo solo dije, no. Mi nombre es Sofía Morales. Tengo 29 años y la historia que estoy a punto de contar comienza con lo que parecía una cálida cena familiar, pero terminó dejándome una bofetada emocional que nunca olvidaré. Esa noche, en la mesa familiar de Austin, reuní todo mi coraje y les dije a mis padres que necesitaba $70,000 para iniciar una empresa de software de construcción. Tenía un plan de negocios, una demostración e incluso clientes listos para comprometerse. Pero respondieron fríamente, demasiado arriesgado. Ya tienes un trabajo estable. Deja de soñar. Y para empeorar las cosas, mi hermana menor, Valentina, la llamada niña de oro a los ojos de mis padres, se reclinó en su silla, esbozó una sonrisa burlona y dijo, no todo el mundo está hecho para ser emprendedor, hermanita. Esas palabras me dejaron helada, como si todo mi esfuerzo y pasión no valieran nada. Unos meses después, cuando mi hermana Valentina anunció que quería lanzar una empresa de eventos de lujo en Dallas, mis padres se apresuraron a solicitar un préstamo de $725,000 para comprarle un BMW y financiar todo lo que necesitaba. Y el resultado, su empresa colapsó, el BMW fue embargado y mis padres se ahogaron en deudas. Finalmente, vinieron a mí rogándome que vendiera el pequeño apartamento que había hipotecado para construir mi negocio solo para salvar a la familia. Esta vez, simplemente los miré con calma y dije, no. Crecí en Austin, Texas, en una casa de ladrillo rojo de 2 pisos escondida en un barrio tranquilo donde los veranos eran abrasadores y los inviernos rara vez traían nieve. Desde fuera, cualquiera pensaría que mi familia era perfecta, una pareja exitosa con 2 hijas criadas con comodidad. Pero la verdad dentro de esas paredes estaba lejos de la imagen que la gente veía. Desde muy joven, fui la hija independiente, la que sobresalía en la escuela, elogiada por los maestros por mi diligencia y disciplina. Mis padres nunca parecieron muy preocupados por mis estudios, como si las buenas notas fueran simplemente el mínimo que se esperaba de mí. Si traía a casa una A, se trataba como algo ordinario. Pero si me descuidaba y traía una B, la mirada de decepción en sus ojos me hacía sentir como si hubiera hecho algo terriblemente malo. Mientras tanto, con Valentina, mi hermana menor, las cosas eran todo lo contrario. Valentina era 3 años menor que yo y desde el día en que nació, fue colocada en el centro mismo de la familia. Cuando yo todavía estaba en la escuela primaria, ella ya estaba inscrita en el estudio de ballet más caro de la ciudad. Recuerdo claramente las impecables zapatillas de ballet blancas, los tutús de varias capas y las grandes actuaciones donde mis padres se sentaban orgullosos en la primera fila, con las cámaras en la mano, radiantes de alegría. Y allí estaba yo, sentada en silencio en un rincón, con mi libro de matemáticas en la mano, sintiéndome orgullosa de mi hermana y dolorosamente consciente de que, aunque estuviera en el escenario recibiendo un premio académico, nadie me miraría con la misma admiración. Cuando entré en la adolescencia, el favoritismo se hizo aún más evidente. A los 16 años, todo lo que me atrevía a esperar era un coche viejo para ir a la escuela y a mi trabajo de medio tiempo. En cambio, seguí tomando el autobús, apretada hombro con docenas de otros estudiantes bajo el sofocante calor de Texas. Pero en el cumpleaños número 16 de Valentina, mis padres organizaron una fiesta en el patio trasero llena de globos y luces parpadeantes. Cuando un coche nuevo entró con un lazo rojo gigante en la parte superior, la multitud vitoreó, las cámaras destellaron y mis padres abrazaron a Valentina como si acabara de lograr algo extraordinario. Yo me quedé al margen, con el corazón apesadumbrado. Cuando pregunté por qué nunca tuve una oportunidad así, mi padre simplemente respondió, tú eres diferente. Ya eres capaz. No necesitas un coche de lujo para demostrar nada. Me mordí el labio y me quedé en silencio, pero en el fondo, sabía que su respuesta no era más que una excusa. En otra ocasión, pedí $500 para asistir a un campamento de verano de programación organizado por una universidad. Llegué preparada con información que explicaba por qué sería una oportunidad tan valiosa para mejorar mis habilidades. Realmente creía que, con una solicitud tan modesta, entenderían lo seria que era. Pero mi madre frunció el ceño y negó con la cabeza. Demasiado caro, Sofía. Puedes aprender a programar en línea de forma gratuita.
No necesitas un campamento de verano. Me sentí tan destrozada que no pude discutir y dejé ir el sueño. Sin embargo, solo unas semanas después, mis padres anunciaron con orgullo que habían inscrito a Valentina en un programa de actuación de verano en Nueva York que costaba más de $12,000. Recuerdo vívidamente cómo se jactaban ante los vecinos de que su hija menor podría algún día adornar un escenario de Broadway. La misma familia, el mismo deseo de crecer, pero cuando se trataba de mí, me decían que estaba malgastando el dinero. Mientras que a Valentina se la trataba como una joya preciosa, las celebraciones familiares nunca fueron diferentes. Todavía recuerdo la vez que gané el primer lugar en la competencia de ciencias estatal. Llegué a casa con el certificado en mis manos, mi corazón latiendo con emoción. Pero tan pronto como entré en la sala de estar, vi a todos reunidos alrededor de Valentina, charlando sobre su actuación de ballet de la noche anterior. Sostuve con orgullo mi premio, pero mi madre solo lo miró y dijo: «Qué bien, Sofía. Ahora ven aquí y mira estas fotos de tu hermana con su disfraz. ¿No se ve hermosa?». Mi certificado fue colocado sobre la mesa, enterrado bajo una pila de revistas, y nunca más se mencionó. Mientras tanto, incluso el premio más pequeño de uno de los concursos de baile de Valentina era suficiente para que mi familia organizara una celebración. Ese favoritismo no solo me lastimó, construyó un muro invisible entre nosotras. Aprendí a ser independiente, a encargarme de todo por mi cuenta porque me di cuenta desde el principio de que nadie iba a estar a mi lado. Me acostumbré a cocinar la cena para mí misma cuando mi madre estaba ocupada llevando a Valentina a la práctica y a estudiar sola en mi habitación mientras toda la familia salía a animarla. A veces incluso me preguntaba si realmente era hija de mis padres, porque la diferencia en el trato era tan obvia, tan dolorosa. Mirando hacia atrás en esos años, ahora sé que sentaron las bases de quien me convertí, paciente, resiliente, pero con profundas cicatrices internas. Aprendí desde el principio que compartir la sangre no siempre significa tener un lugar estable en el que apoyarse. El verdadero punto de inflexión en mi vida comenzó cuando fui aceptada en la Universidad de Stanford. Fue el mayor orgullo que había sentido. No solo porque Stanford es una de las escuelas más prestigiosas de los Estados Unidos, sino también porque había obtenido una beca parcial después de años de arduo trabajo. El día que recibí la carta de aceptación, la apreté en mis manos, las lágrimas corrían por mi rostro sin control. Pero mientras yo estaba abrumada por la alegría, las reacciones de mis padres fueron indiferentes. Mi padre simplemente dijo: «Bien, pero la matrícula sigue siendo demasiado alta. ¿Estás segura de que puedes manejarlo?». Mi madre rápidamente cambió la conversación a la nueva clase de ballet de Valentina. Me quedé allí, feliz y amargada a la vez, dándome cuenta de que esta alegría me pertenecía solo a mí y que nadie en mi familia la compartía realmente. Cuando comencé en Stanford, rápidamente descubrí que incluso con una beca, el costo de vida en el área de la bahía estaba mucho más allá de lo que un estudiante ordinario podía permitirse. Tuve que empezar a trabajar a tiempo parcial desde mi primer año. Durante el día, asistía a clases y por la noche, trabajaba en el turno de noche en la biblioteca. Los fines de semana, ayudaba en el laboratorio de TI. Muchas noches regresaba a mi pequeña habitación alquilada en Palo Alto, comiendo una taza de fideos instantáneos con los ojos ardiendo por la falta de sueño. Cada mes calculaba cuidadosamente cada dólar para cubrir el alquiler, los servicios públicos y los libros de texto. A veces, me preguntaba si estaba siendo demasiado ambiciosa, pero cada vez que pensaba en mi sueño de trabajar en tecnología, apretaba los dientes y seguía adelante. Mientras yo luchaba solo por sobrevivir, Valentina vivía una vida completamente diferente. En el momento en que cumplió 18 años, mis padres le compraron un coche nuevo, no para la escuela, sino para que pudiera moverse más fácilmente para sus actuaciones. También cubrieron todos los gastos para que asistiera a una costosa escuela de arte en Nueva York. Cada vez que llamaba a casa, mi madre se deshacía en elogios sobre los espectáculos de Valentina, sus viajes, sus deslumbrantes disfraces. Escuchaba en silencio, sin atreverme a comparar. Pero en el fondo, el sentimiento de injusticia se hacía más fuerte. Sabía que nunca me habían dado tales privilegios, y nunca lo harían. El contraste entre nosotras dos se hizo más nítido con el tiempo. Mientras yo me enterraba en el estudio y el trabajo, Valentina llenaba su Instagram con fotos cuidadosamente seleccionadas, sentada en elegantes cafés de Manhattan, viajando por Europa con sus amigos o posando junto a su nuevo coche bajo las luces de la ciudad.
Cada publicación acumulaba cientos de me gusta y comentarios elogiosos. Desde mi pequeña habitación, con un tazón frío de fideos instantáneos frente a mí, me desplazaba por esas imágenes y suspiraba. Para mis padres, esas instantáneas glamorosas parecían ser una prueba de éxito, mientras que mis noches de insomnio en la biblioteca nunca fueron reconocidas. Sin embargo, fueron esos mismos años de dificultad los que forjaron mi resiliencia. Aprendí a gestionar mi tiempo, a superar el agotamiento para mantenerme enfocada en mis metas y, lo más importante, a depender enteramente de mí misma. Nadie pagó mi alquiler por mí. Nadie se encargó de la pila de facturas que se acumulaban en la mesa de la cocina. Y nadie estuvo a mi lado cuando estaba agotada después de un turno de noche. Me dije a mí misma que si no me mantenía fuerte, nadie más me sostendría. Y quizás fue esa soledad la que se convirtió en la fuente de fuerza que solo llegaría a reconocer más tarde. Una noche de invierno, me senté sola en una biblioteca silenciosa mientras afuera llovía a cántaros. Sobre el escritorio frente a mí había un grueso manual de programación, de cientos de páginas, junto a una comida barata en caja que había recogido de la cafetería del campus. Mis manos temblaban de frío y agotamiento. Sin embargo, dentro de mí ardía una extraña sensación de certeza. Sabía que estaba en el camino correcto. Nadie vio el sudor y el esfuerzo que puse en esas noches. Pero creía que algún día mis logros serían reconocidos por mí sola, y eso era suficiente. Cada vez que volvía a casa para las vacaciones, todavía tenía que soportar comparaciones constantes. Valentina ha sido invitada a actuar en un importante teatro, se jactaba mi madre durante la cena. Es realmente talentosa, definitivamente valió la pena la inversión. Me sentaba allí comiendo en silencio, sin siquiera molestarme en mencionar que apenas una semana antes, había sido seleccionada para servir como asistente de enseñanza de un profesor en Stanford. Sabía que no importaba cuán duro trabajara, mis logros nunca serían valorados tanto como los sueños brillantes pero frágiles de Valentina. De esos silencios, llegué a comprender una verdad aún más profunda: el único camino a seguir era el que yo construía para mí misma, sin esperar la validación o el apoyo de mi familia. Después de graduarme de Stanford, entré oficialmente en el exigente pero lleno de oportunidades mundo de la tecnología. Fui contratada como ingeniera de software en una startup en Palo Alto, justo en el corazón de Silicon Valley, el lugar donde nacen ideas innovadoras a diario y donde cientos de empresas también desaparecen en pocos años. En mi primer día de trabajo, llevaba una camisa vieja y cuidadosamente planchada, mis manos temblaban ligeramente mientras sostenía mi nueva insignia de empleada. La sensación era a la vez estresante y emocionante, porque sabía que había recorrido un largo camino desde esas noches de insomnio en la biblioteca de Stanford para finalmente estar allí. Trabajar en una startup no fue nada fácil al principio. Tuve que adaptarme al ritmo acelerado y a la cultura de fracasa rápido, aprende más rápido. Pero fue precisamente ese entorno el que me empujó a crecer más allá de mis límites. Rápidamente destaqué por mi capacidad para analizar problemas y encontrar soluciones flexibles. Después de solo un año, se me confió la dirección de un pequeño equipo de ingenieros, algo que muchos de mis compañeros de mi edad ni siquiera se habían atrevido a soñar. Mi salario y las acciones de la empresa finalmente me dieron un poco de estabilidad financiera. Me compré un coche usado pero fiable para moverme, y después de 2 años, ahorré lo suficiente para el pago inicial de un pequeño apartamento en San José. Fue el primer hogar propio, un lugar donde podía cerrar la puerta y saber con certeza que nadie tenía derecho a entrometerse. Mientras gestionaba múltiples proyectos de software, me topé con una brecha evidente en la industria de la construcción. Uno de nuestros clientes se quejaba constantemente de que no podían encontrar una herramienta de gestión de proyectos que fuera a la vez práctica y fácil de usar para todos, desde los trabajadores de campo hasta el personal de oficina. El software disponible en el mercado era demasiado caro, excesivamente complicado o simplemente no estaba adaptado a las necesidades únicas de la construcción. Mi curiosidad se despertó y comencé a investigar por mi cuenta. Cuanto más profundizaba, más me daba cuenta de que no era solo la frustración de una empresa, era un punto de dolor generalizado en toda la industria de la construcción de Estados Unidos. Pasé innumerables noches después del trabajo esbozando ideas, diseñando interfaces e incluso escribiendo las primeras líneas de código para una aplicación de gestión de proyectos de construcción más eficiente. Le di un nombre de trabajo, Build Flow, el flujo de la construcción. Al principio, no esperaba mucho más que probar mis propias habilidades, pero luego di un paso audaz y mostré el prototipo a un puñado de pequeñas y medianas empresas con las que tenía contactos.
Los resultados superaron todo lo que imaginaba. Más de 10 empresas respondieron positivamente, y 8 de ellas incluso se comprometieron a pagar tan pronto como el producto estuviera completo. Apenas podía creer lo que leían mis ojos en esos correos electrónicos. Era una prueba innegable de que mi idea no era solo un sueño, sino algo con un mercado real. Esa chispa de emoción se encendió en un fuego más fuerte que nunca. Comencé a pensar seriamente en fundar mi propia empresa, ya no tratándola solo como un proyecto paralelo. Podía verlo claramente, un equipo de ingenieros, clientes leales y un producto que podría transformar la forma en que las empresas de construcción gestionan su trabajo. Sabía que para convertir esta visión en realidad, tenía que salir de mi zona de confort, renunciar a la estabilidad de mi trabajo actual y lanzarme a construir una startup. Pero para hacerlo, necesitaba capital. A lo largo de los años, había logrado ahorrar alrededor de $40,000 gracias a un trabajo incesante, pero aún no era suficiente. Según mis cálculos detallados, alquilar una pequeña oficina, pagar los salarios de 2 o 3 empleados iniciales, marketing básico y cubrir los procedimientos legales necesitaba al menos $110,000 para el primer año. Eso significaba que me faltaban unos $70,000. Al principio, consideré acercarme a empresas de capital de riesgo, pero sabía que para convencerlas, necesitaría un producto completamente desarrollado y clientes reales que pagaran, cosas que solo podría lograr después de que la empresa hubiera estado funcionando durante algún tiempo. Tampoco quería ir al banco, todavía no, porque las tasas de interés eran altas y tenía poco que ofrecer como garantía aparte de mi pequeño apartamento. La opción más lógica que quedaba, al parecer, era pedir apoyo a mis padres. No lo veía como un regalo, sino como una inversión, una que tenía la intención de devolver en su totalidad. El pensamiento me ponía ansiosa y esperanzada a la vez. Conocía la historia de mi familia. Sabía que Valentina siempre había sido la elegida, pero una parte de mí todavía creía que esta vez sería diferente. Ya no era una niña. Tenía un título de Stanford, una carrera estable, casi la mitad del capital requerido ahorrado y, lo más importante, clientes reales esperando mi solución. Seguramente todo eso sería suficiente para que mis padres finalmente creyeran en mí. Incluso me imaginé la escena en mi cabeza, la familia sentada junta, yo presentando mi plan de negocios, mis padres escuchando atentamente y luego aceptando financiarme. Solo por una vez, quería que me vieran como una mujer capaz de construir su futuro, no solo como la hija que se esperaba que fuera inteligente pero que nunca fue realmente reconocida. Con eso en mente, comencé a redactar un plan de negocios completo, costos proyectados, hoja de ruta de desarrollo, pronósticos de ingresos. Pasé una semana entera puliendo una demostración fluida, incluso ensayando mi discurso frente al espejo. Cada palabra, cada gráfico, cada diapositiva, la traté con cuidado, como si esta fuera mi última oportunidad de demostrarme a mí misma y a mi familia. En el fondo, una chispa de esperanza ardía en silencio. Tal vez, solo tal vez, esta vez me verían de manera diferente. Recuerdo vívidamente ese fin de semana en que volé de San José a Austin con una maleta que no solo llevaba ropa, sino también todas mis esperanzas. Me había preparado para la presentación a mi familia con el máximo cuidado. En mi laptop había un plan de negocios de docenas de páginas, proyecciones financieras detalladas desglosadas por trimestre y la demostración de Bill Flow que había pasado innumerables noches de insomnio perfeccionando. Incluso imprimí los documentos, cuidadosamente encuadernados en paquetes para que cada persona pudiera tener uno en sus manos. En el vuelo, seguí abriendo mis diapositivas, ensayando las líneas clave una y otra vez. Me decía a mí misma, esta vez me verán de manera diferente. Esta vez, no podrán negar mi capacidad. Cuando entré en la casa, toda la familia ya estaba reunida en la sala de estar. Mi padre estaba sentado en su sillón habitual, con los ojos pegados al periódico como si nada en el mundo realmente importara. Mi madre se afanaba preparando té y pasteles. Valentina también estaba allí, con un vestido de diseñador, el pelo rizado en ondas, el teléfono en la mano tomando fotos sin parar. El ambiente parecía ordinario, incluso soso. Pero dentro de mí había una tormenta. Respiré hondo, abrí mi laptop y comencé. Quiero compartir con ustedes una oportunidad que realmente creo que cambiará el curso de mi carrera, comencé, mi voz ligeramente temblorosa pero llena de determinación. Expuse cada paso, como la industria de la construcción carecía de una herramienta de gestión de proyectos efectiva,
cómo Billflow abordaría esa brecha, qué comentarios ya había recibido de clientes potenciales y cómo planeaba usar $70,000 de capital para convertir este producto en una empresa real. Presenté las proyecciones. Con 8 empresas ya comprometidas, los ingresos del primer año se estimaban en $300,000, con el potencial de duplicarse en los próximos 2 años. Les mostré el modelo de crecimiento, la hoja de ruta de contratación, la estrategia de marketing. Hablé con tanta convicción y pasión que por un momento olvidé que estaba frente a mis padres y no presentando ante una sala llena de capitalistas de riesgo en Silicon Valley. Cuando terminé, levanté la vista, esperando una reacción. Lo que recibí fue un frío silencio. Mi padre dobló su periódico y frunció el ceño. Suena bien, pero ya tienes un trabajo estable, buen sueldo, un lugar donde vivir. ¿Por qué correr el riesgo? Empezar un negocio es una apuesta. ¿Sabes cuántas empresas fracasan en su primer año? Mi madre asintió y añadió, no quiero verte luchar. La gente dice que ser tu propio jefe significa libertad, pero para mí solo suena a preocupación y deuda. No apuestes tu futuro. Me quedé sentada, atónita. Las palabras y los números que tanto me había esforzado en preparar resonaban en mi mente, pero claramente nada de eso les importaba. No miraron la evidencia que presenté. No creyeron que fuera capaz. Me veían solo como la hija que ahora estaba estable, que no debería perseguir más sueños. Como si eso no fuera suficientemente amargo, Valentina se reclinó en el sofá y sonrió con suficiencia. Estoy de acuerdo. No todo el mundo está hecho para ser emprendedor. Algunas personas nacen para ser empleados y deberían quedarse en su lugar. Esas palabras, suaves pero llenas de desprecio, se sintieron como una cuchilla girando en mi pecho. Miré a mi hermana, recordé cada favor que le habían hecho, cada regalo de lujo que nunca recibí, y ahora estaba desestimando públicamente mi sueño frente a toda la familia. Sentí como si un año de esfuerzo, las noches de insomnio programando hasta que me ardían los ojos, las llamadas con clientes potenciales, las hojas de cálculo donde analizaba cada línea de números, todo hubiera sido barrido con unas pocas palabras despectivas. Nadie en esa habitación me vio como una adulta presentando una oportunidad real. A sus ojos, yo era solo Sofía, la hija que se esperaba que fuera inteligente, pero cuyo cada esfuerzo era desestimado como una fantasía. En silencio, cerré mi laptop y recogí mis papeles. Mi corazón latía con fuerza, mi rostro ardía, pero mi voz salió extrañamente tranquila. Entiendo. Me encargaré yo sola. No esperé otra respuesta. Me levanté y salí de la sala de estar. Detrás de mí, escuché la voz de mi madre llamándome, llena de esa misma falsa preocupación. Sofía, solo quiero lo mejor para ti. Pero no me di la vuelta. Salí, el abrasador viento de verano de Texas golpeando mi rostro. Y en ese momento, supe una cosa con certeza, ya no necesitaba la aprobación de mi familia. De camino al aeropuerto a la mañana siguiente, miré las calles familiares, recordando la infancia que había pasado en Austin, llena de recuerdos olvidados. Me di cuenta de que este ciclo nunca cambiaría. Valentina siempre estaría en el centro y mis esfuerzos siempre serían desestimados. Y también entendí que si seguía esperando su apoyo, me quedaría estancada para siempre. Ese amargo rechazo había encendido un fuego dentro de mí, un fuego que rugía con una verdad. Tenía que demostrar que tenía razón, no con palabras, sino con un éxito que nunca podrían negar. Regresé a San José con el corazón herido y endurecido a la vez. El amargo rechazo de mi familia me cortó profundamente como una cuchilla, pero al mismo tiempo, se convirtió en el combustible que me impulsó a actuar. Sabía que si seguía esperando su reconocimiento, nunca lo tendría. Así que tomé la decisión de hacer la mayor apuesta de mi vida, un préstamo personal garantizado por el mismo apartamento que tanto me había costado comprar. Cuando firmé los documentos del préstamo, mis manos temblaban y mi corazón latía con fuerza. Comprendí claramente que si fracasaba, no solo perdería mi esfuerzo y mi dinero, sino también el único hogar que tenía. Sin embargo, un pensamiento seguía repitiéndose en mi mente: si no corro el riesgo ahora, ¿cuándo? Con el préstamo en mano, combinado con los $40,000 que había ahorrado, fundé oficialmente Billflow. Nuestra primera oficina estaba lejos de ser un rascacielos reluciente. Era una pequeña habitación alquilada en un viejo edificio industrial en las afueras de San José.
La pintura blanca de las paredes ya se había desvanecido. El techo tenía goteras en algunos lugares, pero para mí, era un símbolo de un comienzo. Contraté a mis 2 primeros miembros del equipo, Miguel, un joven programador recién salido de la universidad, y Raquel, una mujer enérgica que se encargaba del contacto con los clientes y el trabajo administrativo. Los 3 trabajábamos alrededor de una larga mesa comprada en una tienda de segunda mano. Pero en mi corazón, era nuestra mesa de estrategia, el lugar donde nacían las ideas que podrían cambiar el futuro. Los primeros meses fueron tan brutales que casi me rindo más de una vez. A menudo trabajaba 18 horas al día, desde la madrugada hasta altas horas de la noche. Las mañanas eran para programar, las tardes para llamar a los clientes, las noches para manejar el papeleo legal y las altas horas de la noche para ajustar el software. Hubo momentos en que me quedé dormida sobre el teclado, dejando las teclas impresas en mi mejilla. Las comidas solían ser sándwiches baratos o fideos instantáneos, aunque a veces Raquel, sintiendo pena por mí, traía algunas loncheras caseras. El alquiler de la oficina, los salarios de Miguel y Raquel, el costo de los servidores para las pruebas, todo se acumuló en una enorme carga. Cada vez que veía disminuir el saldo de nuestra cuenta bancaria, se me apretaba la garganta. Hubo noches en que salí de la oficina a las 2 de la mañana, conduciendo por carreteras vacías y preguntándome, ¿estoy loca? Estoy repitiendo lo que dijeron, apostando todo mi futuro en una fantasía. En esos momentos, los recuerdos de esa cena en Austin volvían. Recordaba la mirada indiferente de mi padre y la sonrisa burlona de mi hermana. Esas imágenes eran lo que me levantaba y me recordaba que no podía permitirme colapsar. Si renunciaba, tendrían la excusa para decir, ¿ves? Teníamos razón. En el 4.º mes desde el lanzamiento de BillFlow, casi toco fondo. Un cliente potencial canceló su contrato en el último minuto, dejando una seria brecha en nuestro presupuesto proyectado. Me quedé sentada, atónita, en la oficina vacía, escuchando el viejo aire acondicionado zumbar, mi corazón pesado como una piedra. Incluso consideré vender mi apartamento antes de que el banco pudiera ejecutar la hipoteca. Pero justo entonces, apareció un correo electrónico en mi bandeja de entrada. Era de una empresa de construcción de tamaño mediano en Sacramento. Habían visto nuestra demostración meses antes. El mensaje era corto: queremos probar BillFlow en un nuevo proyecto. Contrato de 1 año valorado en $50,000. Lloré allí mismo, las lágrimas corrían sin control. Después de tantos días de lucha, finalmente teníamos un cliente oficial. El día que firmamos ese primer contrato, Miguel, Raquel y yo lo celebramos con pizza de una tienda de descuento. Nos sentamos en el suelo de la oficina comiendo y riendo, con grasa de queso por todas partes, y a nadie le importó. No era solo una comida para marcar un nuevo cliente. Era la prueba de que podíamos sobrevivir, de que BillFlow ya no era solo un sueño en mi cabeza. A partir de ese primer contrato, las cosas comenzaron a cambiar lenta pero seguramente. Algunas empresas más se pusieron en contacto a través del boca a boca. Los clientes elogiaron a BillFlow por ser fácil de usar, ahorrar tiempo y, sobre todo, ser mucho más asequible que el software de las grandes empresas del mercado. Los ingresos aumentaron gradualmente de unas pocas decenas de miles a cientos de miles. Los largos meses sombríos comenzaron a mostrar destellos de luz. Todavía trabajaba hasta el agotamiento, pero esta vez mi fatiga llevaba esperanza. Una mañana, mirando desde la ventana de nuestra pequeña oficina, vi la luz del sol brillar en los nuevos edificios que se levantaban en San José. Sonreí y pensé, estaban equivocados. Este camino no es una ilusión. Es real. En ese momento, supe que nunca volvería a ser una empleada segura. Había entrado en la apuesta y la llevaría hasta el final. Mientras mi pequeño equipo de BillFlow y yo juntábamos cada dólar solo para mantener las luces encendidas, en Austin, Valentina tejía un sueño glamoroso que solo ella creía que era real. Después de graduarse de la Escuela de Arte en Nueva York, mi hermana nunca estableció una carrera estable. En cambio, regresó a Texas con una idea que sonaba llamativa: lanzar una empresa de medios y eventos para la élite en Dallas. Todavía recuerdo la primera vez que mi madre me lo contó por teléfono. Su voz rebosaba de emoción, como si Valentina acabara de inventar algo innovador. Tiene tanta visión, Sofía. Dallas está llena de gente rica y necesitan empresas de eventos de lujo para organizar fiestas, bodas, lanzamientos de productos.
Esto será una mina de oro. Me mordí el labio y no dije nada. Por dentro, mi pecho se apretó. Cuando presenté un plan detallado con números y compromisos de clientes reales, me desestimaron por demasiado arriesgada. Sin embargo, ahora, una fantasía hueca sin fundamento se celebraba como una oportunidad de oro. Lo que me sorprendió aún más fue la cantidad de dinero que mis padres estaban dispuestos a invertir. Valentina declaró que para construir la marca de su empresa de eventos, necesitaba proyectar una imagen de lujo y clase. Eso significaba un coche de lujo, una oficina grandiosa, ropa de diseñador. No solo mis padres estuvieron de acuerdo, sino que llegaron a solicitar un préstamo bancario de $725,000 para comprarle un reluciente BMW para la marca, junto con una serie de otros gastos. Apenas podía creer lo que oía cuando escuché la noticia. Esa cifra era más de 10 veces el capital que había pedido una vez. Tuvieron la audacia de llamar a mi solicitud de $70,000 una apuesta. Sin embargo, pedir prestado casi $750,000 para la vaga idea de Valentina era de alguna manera una inversión necesaria. En solo unos pocos meses, el Instagram de Valentina se había convertido en un escenario para presumir. Constantemente publicaba fotos de sí misma asistiendo a fiestas en hoteles de 5 estrellas, sentada en su brillante BMW, sosteniendo una brillante copa de champán bajo las luces. Cada publicación llevaba hashtags como mujer jefa, CEO, eventos de lujo. Debajo de ellas había cientos de comentarios de admiración de amigos y conocidos. Mis padres a menudo también compartían esas fotos, jactándose con orgullo de que su hija menor estaba haciendo grandes negocios. Pero cuando las miraba, todo lo que sentía era un vacío indescriptible. Sabía lo que realmente significaba ser un CEO, lo que significaba trabajar sin descanso cada hora solo para mantener viva una empresa. Lo que Valentina estaba haciendo no era más que construir castillos en el aire. Traté de tranquilizarme, tal vez mi hermana maduraría. Tal vez aprendería a gestionar las cosas correctamente. Pero a medida que pasaban las semanas, no veía proyectos reales de su empresa. No había clientes genuinos, ni contratos a largo plazo, solo fiestas lujosas donde Valentina posaba para las fotos mucho más de lo que discutía cualquier negocio. Los asistentes eran en su mayoría sus amigos fiesteros, no clientes potenciales. Sabía que detrás de esas luces brillantes, las finanzas se estaban hundiendo rápidamente. Y tal como predije, en un año, la empresa de eventos de Valentina se estaba ahogando en deudas. El alquiler de su oficina en el centro de Dallas era demasiado alto. Los gastos de las fiestas seguían aumentando y los ingresos eran casi inexistentes. Los préstamos bancarios comenzaron a vencer. El BMW de lujo se convirtió rápidamente en una carga masiva, sin traer contratos mientras drenaba miles de dólares cada mes en mantenimiento y pagos del préstamo. Me enteré por un viejo amigo en Austin que Valentina incluso había recurrido a pedir prestado dinero a corto plazo solo para mantener la apariencia de su empresa. Pero en realidad, nadie quería asociarse con un negocio construido solo sobre el glamour sin sustancia. Mis padres, por supuesto, se negaron a admitir el fracaso. Siguieron defendiendo a Valentina, insistiendo en que toda empresa tiene dificultades al principio y que con más tiempo y más capital, se demostrará a sí misma. Pero yo podía ver la verdad claramente. La empresa de mi hermana no tenía una base sólida, ni un producto o servicio distintivo, ni clientes reales. No era más que una cáscara lujosa que ocultaba un núcleo vacío. Mientras tanto, yo seguía despertándome temprano y quedándome despierta hasta tarde, dedicando 18 horas al día a Billflow. Me sentía como si viviera en dos mundos paralelos. Uno, la dura realidad donde el éxito solo llegaba después del sudor y las lágrimas. El otro, una ilusión superficial donde el dinero se desperdiciaba para comprar una imagen de lujo que no significaba nada. Ese contraste no solo me dolía, me enfurecía. Enojada porque lo que necesitaba, una pequeña cantidad de capital para construir algo real, me había sido negado. Enojada porque, al mismo tiempo, una fantasía hueca era mimada e infinitamente financiada como si el dinero nunca se acabara. Habían pasado 2 años desde el día en que firmé esos papeles de préstamo personal, poniendo mi pequeño apartamento de San José como garantía para construir Billflow. No fue mucho tiempo, pero para mí, cada día fue una batalla, cada semana una lucha por la supervivencia. Y ahora, mirando hacia atrás, apenas podía creer lo lejos que habíamos llegado.
Bill Flow ya no era solo un pequeño nombre en un letrero desgastado en una oficina alquilada y destartalada. Se había convertido en una empresa que generaba $600,000 al año, sirviendo a más de 30 clientes en la industria de la construcción en toda California. Todavía recuerdo el primer gran contrato que marcó un punto de inflexión. Una empresa de construcción en San José decidió implementar Bill Flow en todo su nuevo proyecto de apartamentos. Cuando recibimos ese primer cheque de pago, mi equipo y yo lloramos como niños. A partir de entonces, con cada proyecto que completamos, ganamos más confianza de los clientes. Nos recomendaron a sus socios. Esos socios pasaron nuestro nombre a otros, y el círculo siguió expandiéndose. Pronto, Bill Flow estuvo presente en obras de construcción en toda la costa oeste. Las reuniones con los clientes ya no se limitaban a nuestra pequeña oficina, sino que tenían lugar en grandes conferencias de construcción donde el nombre Bill Flow comenzó a mencionarse como una solución digna de atención. Ese éxito también atrajo la atención de las empresas de capital de riesgo en Silicon Valley. Una mañana, recibí un correo electrónico de un socio en Menlo Park invitándome a presentar Bill Flow. Entré en una reluciente sala de conferencias con paredes de cristal, frente a caras conocidas que solo había visto en la portada de Forbes. Esta vez, a diferencia de esa amarga noche en Austin, no tuve que esforzarme por demostrar mi valía. Los números, los contratos y los comentarios positivos de los clientes hablaban por sí mismos. Vi cómo se les iluminaban los ojos al escuchar sobre el crecimiento de Bill Flow, ver la demostración fluida y escuchar mi historia de construir una empresa a partir de un apartamento que había hipotecado. En ese momento, supe que ya no era la niña soñadora a los ojos de mi familia, sino una verdadera fundadora. Mientras Bill Flow encontraba lentamente su equilibrio en el camino hacia el crecimiento sostenible, por otro lado, el brillante sueño de Valentina finalmente se derrumbó. Su empresa de eventos se declaró en quiebra en menos de 2 años. La oficina de Dallas cerró silenciosamente. El sitio web se desconectó y sus cuentas de redes sociales fueron limpiadas de las imágenes glamorosas que una vez publicaba sin parar. El BMW que se suponía que era el símbolo de su marca fue embargado por el banco, remolcado a plena luz del día bajo la mirada de los vecinos. Mis padres, que una vez habían paseado con orgullo a su hija menor como una CEO de moda, ahora se ahogaban en un préstamo de más de $700,000. Intereses acumulándose sobre intereses. Me enteré de la noticia primero por un amigo en común en Austin y luego por las frenéticas llamadas telefónicas de mi madre. Me dijo que el banco los presionaba sin descanso. Mi padre se vio obligado a vender activos solo para mantenerse a flote, pero aún no era suficiente. Incluso la casa de ladrillo rojo de 2 pisos en la que crecí se estaba discutiendo como garantía. En su voz, escuché agotamiento y miedo, pero ni una sola nota de admisión de que sus decisiones habían sido errores. Todavía culpaba al mercado, a la economía, a la mala suerte. Me quedé en silencio porque a estas alturas ya estaba demasiado familiarizada con su negativa a enfrentar la verdad. La ironía del destino no podría haber sido más clara. La que una vez fue desestimada como delirante, apartada sin piedad, ahora demostraba sus habilidades paso a paso a través de resultados reales. Mientras tanto, la que había sido elogiada y financiada incondicionalmente se había derrumbado rápidamente, dejando grietas tanto en las finanzas como en la reputación de toda la familia. No me alegré de las dificultades de mis padres, pero no podía negar que había una cierta vindicación. Todos esos años de ser subestimada ahora habían sido respondidos por este marcado contraste en los resultados. Una noche, me senté sola en mi nueva oficina, espaciosa, luminosa, con el logotipo de Bill Flow cuidadosamente montado en la pared. Miré hacia atrás en el camino que había recorrido y pensé en esa noche en Austin, cuando me levanté de la mesa, con mi laptop en la mano, y me fui en silencio. No habían creído en mí, y quizás nunca lo harían de verdad. Pero la verdad ya se había revelado. No era la soñadora indefensa que pensaban que era, sino la única que se atrevió a convertir los sueños en realidad. La devastadora noticia llegó una noche tarde, mientras revisaba un contrato recién firmado con una gran empresa de construcción en Oakland. Mi teléfono vibró, el nombre de mi madre parpadeando en la pantalla. Al principio, consideré ignorarlo, segura de que nada bueno podría salir de esa llamada. Pero algo me hizo contestar. Al otro lado, la voz de mi madre temblaba. Sofía, necesitamos tu ayuda. La casa está a punto de ser embargada por el banco. Si puedes enviar $100,000,
podemos salvarla y pagar parte de la deuda. Me quedé helada, con el bolígrafo todavía en la mano, flotando sobre el contrato. $100,000. Estaban pidiendo la cantidad que me llevaría un año entero de trabajo agotador ganar. Antes de que pudiera responder, mi padre interrumpió, su voz firme, autoritaria. Sofía, ahora tienes éxito. Tienes dinero. La familia está en crisis. Te criamos desde niña. Es hora de que nos lo devuelvas. Apreté el teléfono con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Esa frase, devuélvenoslo, me hizo hervir la sangre. Recordé cada vez que había pedido apoyo, cada vez que había sido desestimada como una carga. Nunca habían invertido en mí. Sin embargo, ahora exigían que los salvara como si fuera mi deber natural. Traté de mantener la voz tranquila. Mamá, papá, no puedo. $100,000 no es una cantidad pequeña, y mi apartamento es lo único que me queda. Lo hipotequé para empezar este negocio. Es la base de todo. No puedo venderlo. Pero en lugar de comprensión, escuché un suspiro de reproche. Mi madre comenzó a llorar. Perderemos la casa, Sofía. ¿De verdad puedes ver a tus padres terminar en la calle? Luego, como para rematarme, mi padre añadió, si de verdad te importa la familia, deberías vender el apartamento. Usa ese dinero para salvar a todos. Me quedé atónita. Ese apartamento no era solo un activo. Era el símbolo de cada riesgo, sacrificio y perseverancia que había puesto en esto. Demostraba el camino que había tomado, las noches que trabajé hasta el agotamiento, cada paso de mi crecimiento. Y sin embargo, lo trataban como un artículo que podía venderse en cualquier momento para tapar los agujeros creados por sus propias malas decisiones. No pude contenerme más. Hace años, pedí $70,000 para invertir en un plan claro con clientes y potencial real. Lo llamaron arriesgado. Pero cuando Valentina quiso empezar su empresa de fantasía, estuvieron dispuestos a tirar $725,000 en préstamos, comprar un BMW y organizar fiestas. ¿No es eso arriesgado? ¿O soy yo la única considerada un riesgo? Hubo unos segundos de silencio en la línea. Luego, la voz de mi padre se endureció. No entiendes. Valentina necesita más ayuda. Tiene sueños. Lo interrumpí, incapaz de soportarlo más. ¿Y yo no tengo sueños? ¿No necesito ayuda? Durante años, he sido autosuficiente. No me he quejado. Pero ahora, después de todo, ¿quieren quitarme lo único que tengo? No, no puedo. Los sollozos de mi madre llenaron la línea, mezclados con súplicas desesperadas. Sofía, eres nuestra única esperanza. No le des la espalda a la familia. Respiré hondo, las lágrimas ya resbalando por mi rostro. No estoy dando la espalda. Estoy poniendo límites. No dejaré que el trabajo de mi vida sea enterrado por los errores de otra persona. Lo siento, pero no lo haré. Después de la llamada, me senté en la oficina a oscuras, las luces de la calle afuera proyectando mi cansado reflejo en el cristal. Dentro de mí había una tormenta de piedad e ira. Sentía lástima por ellos, por estar enterrados bajo una deuda tan enorme, lástima por el pánico de mi madre, por la confianza desvanecida de mi padre. Pero estaba furiosa hasta la médula por la injusticia de todo. Furiosa porque todavía se negaban a ver mi valía, tratándome solo como una bóveda de respaldo cuando las cosas iban mal. Esa noche, no volví directamente a mi apartamento. Conduje sin rumbo por las tranquilas calles de San José, recordando las noches programando en la oscuridad, los tazones fríos de fideos, los momentos en que pensé que podría colapsar. Si me hubiera rendido entonces, no habría Bill Flow, no habría una versión de mí aquí hoy. Me había salvado a mí misma sin la ayuda de nadie. Entonces, ¿por qué debería salvarlos ahora, cuando fueron ellos mismos quienes me desestimaron y me dejaron atrás desde el principio? Cuando finalmente regresé a casa, me paré frente a mi pequeño apartamento, pasando la mano por la pintura desconchada por el sol y el viento de California. Este apartamento era una prueba viviente de mi viaje. Y juré que nunca dejaría que nadie me lo quitara, ni siquiera mi propia familia. A partir de ese momento,
supe que había trazado un límite que nunca podría romperse, un límite de finanzas, de emociones y de mi propio respeto. Una tarde de otoño en San José, justo cuando había terminado una reunión con mi equipo de ingenieros sobre la última actualización de BuildFlow, el timbre sonó insistentemente. Fruncí el ceño, sorprendida, ya que no esperaba a nadie. Cuando abrí la puerta, frente a mí estaban mi padre, mi madre y Valentina. Estaban en fila, sus rostros cansados, sus ojos una mezcla de preocupación y desesperación. No me sorprendió, después de su fallida súplica por teléfono, sabía que eventualmente aparecerían en persona. Aún así, verlos allí hizo que se me apretara el pecho. No por lástima, sino porque todos los recuerdos de una infancia injusta volvieron a inundarme. Necesitamos hablar, dijo mi padre, tratando de mantener su autoridad habitual, aunque pude escuchar el temblor en su voz. En silencio, me hice a un lado y los dejé entrar. Mi pequeño y modesto apartamento contrastaba marcadamente con todo lo que una vez habían prodigado a Valentina, los coches de lujo, las fiestas brillantes. Se acomodaron en el sofá mientras yo me sentaba frente a ellos, la distancia entre nosotros sintiéndose como un límite invisible. Mi madre habló primero, su tono suplicante. Sofía, lo que pasó con la empresa de tu hermana. Nadie podría haberlo predicho. El mercado cambió, la economía estaba difícil. ¿Cómo podríamos haberlo sabido? Si hubiéramos tenido un poco más de suerte, las cosas podrían haber salido de otra manera. La miré directamente, sin decir nada. Valentina se sentó a su lado, con los ojos rojos, aunque sabía que la mayor parte provenía del miedo a perder su fachada glamorosa, no de un remordimiento genuino. Mi padre continuó, tienes que entender, los negocios siempre conllevan riesgos. Tu hermana simplemente tuvo mala suerte. Como su hermana mayor, deberías ayudarla en esto. Oh, respiré hondo, forzando mi voz a mantenerse firme. ¿Riesgo? Recuerdo cuando pedí $70,000 para invertir en BuildFlow. Presenté un plan detallado con clientes comprometidos e ingresos proyectados. En ese entonces, lo llamaron demasiado arriesgado. Pero con Valentina, cuya empresa no tenía más que fotos de Instagram, estuvieron dispuestos a pedir prestados $725,000. Eso no fue riesgo. Eso fue ceguera. La habitación se sumió en el silencio. Continué, mi tono haciéndose más firme con cada palabra. Siempre ha sido así. Cuando pedí $500 para asistir a un campamento de verano de programación, dijeron que no porque era demasiado caro. Justo después de eso, Valentina obtuvo $12,000 para un campamento de actuación en Nueva York. Cuando gané un premio estatal de ciencias, apenas prestaron atención. Pero cuando Valentina consiguió un papel secundario en una obra escolar, la familia organizó una fiesta. Cuando entré en Stanford con una beca parcial, todo lo que pudieron hablar fue de dinero. Pero cuando ella estudió arte en Nueva York, cubrieron todos los gastos sin una palabra. Durante años, he tenido que encargarme de todo por mi cuenta mientras a ella se le daba todas las ventajas. Y ahora, cuando ese favoritismo ha llevado a la deuda, esperan que venda mi apartamento, el apartamento que hipotequé para construir mi empresa, para rescatar a la familia. Díganme honestamente, ¿alguna vez han pensado en la justicia? Los miré fijamente, sin parpadear. Mi madre bajó la cabeza, las lágrimas corrían por su rostro. Mi padre apretó los labios con fuerza, pero no tuvo refutación. Valentina abrió la boca para hablar, pero la mirada aguda en mis ojos la interrumpió, dejándola en silencio. La verdad era demasiado clara, demasiado dolorosa para que la escondieran detrás de excusas por más tiempo. No soy el banco de esta familia. No soy el plan de respaldo para tapar los errores de otras personas, dije, cada palabra sonando clara. He soportado suficiente amargura para entender una cosa, mi valor no se mide por cuántas personas puedo rescatar, sino por el hecho de que me rescaté a mí misma. Si necesitan ayuda, busquen en otro lado. Ya no estoy aquí para ser su salvavidas. La habitación se quedó en silencio. Me levanté, caminé hacia la puerta. Mi mano descansaba en el pomo, pero me volví una última vez, mi voz fría pero firme. Ya no soy la hija que espera la aprobación de esta familia. He construido mi propia vida y la protegeré. Ya no soy el plan de respaldo de nadie.
Luego abrí la puerta, indicándoles que se fueran. Mi madre se levantó, con los ojos rojos, suplicando: «Sofía, por favor. Somos familia». Negué con la cabeza y respondí con firmeza: «Familia no significa que tenga que sacrificar toda mi vida para pagar por el favoritismo. Lo siento». Con eso, cerré la puerta. El sonido resonó por el apartamento, un punto final a una dependencia que había durado demasiado tiempo. Apoyada en la puerta, respiré hondo. Las lágrimas resbalaron por mi rostro, pero sabía que había tomado la decisión correcta. Por primera vez en mi vida, me sentí libre. Libre de la carga de demostrarme a mí misma, de cargar con otros, de salvar lo que nunca fue mío para salvar. En ese momento, realmente salí de la sombra de mi familia, lista para vivir para mí misma. Habían pasado 6 meses desde el día en que cerré la puerta de mi apartamento de San José a mis padres y a Valentina. En ese tiempo, viví en una extraña especie de silencio. No más llamadas telefónicas desesperadas, no más mensajes de texto llenos de culpa, no más la pesada presencia de la familia en mi vida diaria. El contacto se volvió tan escaso que a veces sentía como si perteneciéramos a 2 mundos diferentes. Las únicas noticias que escuché sobre ellos provinieron de conocidos en Austin. La casa de ladrillo rojo había sido hipotecada para cubrir la deuda, mi padre vendió su viejo coche y retiró anticipadamente de su jubilación, y mi madre pasaba más tiempo en la iglesia rezando. Valentina se mudó con su novio, tratando de reconstruir su imagen en línea, pero el encanto se había ido. Al final, cada uno de ellos tuvo que asumir las consecuencias por su cuenta. Mientras mi familia se desmoronaba, Billflow entró en una etapa de crecimiento explosivo. Acabábamos de firmar un contrato con una de las corporaciones de construcción más grandes de California, implementando nuestro software en docenas de sitios en todo el estado. Los ingresos aumentaron y nuestro equipo creció de los 3 originales a más de 20 empleados. Cada día, cuando entraba a la oficina y veía el logotipo de Billflow brillando en la pared de cristal, me llenaba de orgullo. Este éxito no había venido de la suerte, sino de noches de insomnio, de persistencia, de decisiones difíciles de las que me había negado a retroceder. Decidí mudarme del pequeño apartamento en San José y alquilar una encantadora casa en Palo Alto. La casa tenía un pequeño jardín en la parte de atrás, suficiente espacio para cultivar rosas y lavanda. Por las mañanas, me preparaba una taza de café, salía a cuidar las flores y respiraba el aire fresco antes de empezar mi día. Por primera vez en años, me permití reducir un poco el ritmo, disfrutar de las recompensas en lugar de solo correr para sobrevivir. También comencé a asistir a reuniones de la comunidad de startups en Silicon Valley. Compartí mi historia, cómo pasé de ser la hija desestimada por su familia, etiquetada como una soñadora, a construir una empresa de software que generaba cientos de miles de dólares en ingresos. Cada vez que la contaba, veía la empatía y la admiración en los ojos de jóvenes emprendedores que recorrían el mismo camino. Vieron en mí la prueba de que no se necesita un punto de partida privilegiado, solo persistencia y la voluntad de seguir adelante para crear algo real. Una vez, una estudiante de último año de UC Berkeley se me acercó después de una charla. Dijo que sus padres la presionaban para que estudiara medicina porque era seguro, aunque su verdadero sueño era la informática. Me preguntó: ¿cómo superaste el miedo cuando toda tu familia estaba en tu contra? Sonreí, le tomé la mano con fuerza y le dije: elegí creer en mí misma, porque al final, solo tú vivirás tu vida plenamente. Al ver las lágrimas brillar en sus ojos, me di cuenta de que mi historia ya no era solo un viaje personal. Se había convertido en una fuente de fortaleza para aquellos atrapados bajo el peso de expectativas ciegas. Poco a poco llegué a comprender una verdad a la que me había resistido durante años: mi valor nunca estuvo arraigado en la aprobación de mis padres. Provenía de mi esfuerzo incesante, de las habilidades que perfeccioné y de las personas que realmente me valoraron, mis compañeros de equipo en Billflow, los clientes que confiaron en mí e incluso extraños que encontraron esperanza en mi viaje. La familia de sangre puede abandonarte, favorecer a otros o menospreciarte, pero nada de eso define quién eres. Una noche, me senté en el patio trasero viendo el atardecer pintar el cielo de Palo Alto de un profundo tono anaranjado. En mis manos tenía un cuaderno donde había estado registrando mis reflexiones después de este largo viaje. Escribí: la familia no siempre es un lugar de apoyo. A veces son las cadenas que te retienen. Poner límites no significa ser desagradecido. Significa saber cómo amarte a ti mismo, porque mereces estar rodeado de quienes realmente te respetan y valoran.
Cuando cerré el cuaderno, una sonrisa tranquila se formó en mi rostro. Ya no sentía la ira que una vez llevé, ni el anhelo de una disculpa. Lo que sentía en cambio era una profunda sensación de alivio, como si finalmente hubiera dejado una carga que me había pesado durante años. Mi familia podría seguir ahogada en deudas y favoritismo, pero yo había salido de ese ciclo y había encontrado mi propio camino, un camino lleno de lucha, pero resplandeciente de luz. Y para mí, eso era todo.